Señor les bendiga, mis hermanos. Voy a pedirles el favor que me acompañen en sus Biblias al Santo Evangelio según San Lucas y vamos a ir al capítulo 9. Vamos a leer una porción de la palabra que inicia en el versículo número 21 y finaliza en el versículo número 27. Amén. Cuando todos estén ahí, me dicen amén y continuamos con la lectura. Amén, amén. Listo. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 21, dice así. Pero él les mandó que a nadie dijeran esto, encargóselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Siéntese, mi hermano. Tomamos este pasaje en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y más allá de todo lo que significa este pasaje, porque tiene una riqueza teológica grandísima, sobre todo el verso 27 que dice, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que vean el reino de Dios. Pero más allá de este pasaje y que el Señor Jesús está anunciando que va a morir, quiero que nosotros tomemos una parte súper importante y es este verso 23 que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Alguna vez estuvimos hablando en parte sobre esto que es una verdad escritural. Y es que muchas veces nosotros tenemos partes de nuestra vida, porciones de nuestra vida, facetas de nuestra vida en las cuales nosotros no permitimos que el Señor se apodere de esa faceta. O sea, facetas de nuestra vida donde nosotros no damos el espacio de que Él sea Señor de esa faceta. Nosotros muchas veces le decimos al Señor, tú eres nuestro Señor, decimos, tú eres nuestro Dios, ¿sí? Pero lo encasillamos en partes específicas de nuestra vida, ¿sí? Cuando estamos adorando al Señor, Él es nuestro Señor. Amén. Amén. Todos estamos diciendo, hablando que Él es nuestro Señor y dándole la gloria. Amén. Y hay facetas en nuestra vida donde nosotros excluimos al Señor, donde nosotros lo sacamos de la ecuación. Hay facetas, aunque nosotros decimos que Él es el Señor de nuestra vida, muchas veces dejamos que Él sea Señor de nuestra vida en ciertas facetas específicas. Y nos volvemos unas personas duales, donde parte de nuestra vida es una parte religiosa y otra parte es una parte natural. ¿Qué quiere decir esto? Partes de nuestra vida donde nosotros tenemos el control y partes de la vida nuestra donde el Señor tiene el control. Donde nosotros pensamos que no es necesario. Y por eso a esta enseñanza del día de hoy quise llamarla Ríndete para ganar. Ríndete para ganar. Y suena extraño, pero en realidad lo que nosotros debemos entender es que en nuestras fuerzas, ¿sí? En nuestras fuerzas nosotros no podemos alcanzar algo mayor a los propósitos que el Señor tiene en nosotros. Nosotros tenemos que dar ese espacio a que sea Él el que maneje nuestras vidas. Pero no solamente que maneje una parte, y como decía, en la mayoría de las vidas de los cristianos se ha convertido un dualismo donde hay parte donde el Señor maneja la vida y hay otra parte donde nosotros manejamos nuestra vida, donde pensamos que el Señor no es necesario. Y dice el verso 25, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Si usted se da cuenta, el contexto es claro. Todo el contexto está hablando desde que el Señor está diciendo, ¿sí?, que si nosotros queremos ir en pos de Él, nosotros también tenemos que entender que nosotros debemos tomar la cruz de Cristo, ¿sí? Él dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿sí?
Pero nosotros tenemos espacios en nuestras vidas donde nosotros, en nuestras capacidades, podemos alcanzar muchas cosas. Y creemos que en esas partes donde nosotros tenemos el control, no necesitamos del control de Cristo. Y esto lo vemos en muchas de las situaciones de nuestra vida. A veces en nuestro estudio decimos, no, pero ¿para qué voy a orar al Señor y decirle que sea Él quien tome mi dirección? Si yo estudié para el examen, entonces pues es mi conocimiento el que me va a dar a mí el resultado satisfactorio en mi evaluación. Cuando estamos en el estudio comenzamos a apartar y alejar al Señor. A veces alcanzamos títulos, estamos estudiando y alcanzamos títulos y decimos que le estamos dando la gloria al Señor a través de ese título que alcanzamos. Pero ¿qué tan cierto es eso en nuestras vidas? ¿Ese título de verdad sirve para alcanzar almas para Cristo? ¿O simplemente es un honor para mí? Hay una canción que acabamos de cantar y la canción dice, te doy gloria. Y alguna vez un pastor llega y indicaba en su predicación, decía, cuando nosotros decimos te doy gloria, esa es la gloria que nosotros estamos dando, nuestros logros. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, estamos partiendo de una premisa y es que son nuestros logros. Ahí se cae como tal esa porción. Porque al ser nuestros, ¿dónde está la gloria para Dios? Amén. Nosotros debemos tener cuidado porque hay facetas, y vuelvo y digo, nos sucede a todos nosotros y es necesario que entendamos que es necesario que nosotros perdamos, que nosotros dejemos de alcanzar cosas por nosotros mismos, que nosotros comenzamos a entender que todo viene por parte del Señor. Cuando tenemos logros deportivos, y a veces nosotros consideramos que es por nuestras capacidades, pero no, es porque Dios lo permite. Porque si fuera así y fuera por nosotros mismos, un basquetbolista que necesitan ser altos, ¿cierto? Para jugar basquetbol, la palabra del Señor dice que nosotros no podemos extender ni un centímetro nuestra altura. ¿Dónde está la gloria de la altura? En Dios. Él fue el que nos hizo así. Y así hay muchas partes. En nuestras partes, digamos, económicas, a veces nosotros no permitimos que el Señor entre ahí, que Él sea el que maneje nuestra economía, que Él sea el que decida cómo manejamos nuestra economía. Y hay ocasiones en que yo me pongo a pensar, alguna vez, una ocasión estuvo en la congregación donde nosotros vamos los miércoles. Alguna vez estuvo un Gedeón. Un Gedeón es una persona que es un empresario, ¿sí? Que también ocupa cierta parte del tiempo para las misiones para Cristo, ¿sí? Y hay algo y que nosotros nos pone a pensar realmente, y era que cuando vino este Gedeón, que pues hablaba, el pastor daba, digamos que el testimonio y decía que esta persona tenía empresas, que tenía mucho dinero, que tenía muchas cosas y que dedicaba su tiempo también para el servicio al Señor. Y yo decía, qué bueno, bueno, porque eso sirve también para acrecentar el reino. Pero luego había algo que venía a mi mente y era digamos que la porción de la palabra donde se habla del joven rico. Y yo decía, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a que si el Señor nos dijera, todas tus riquezas, dalas a los pobres y sígueme? ¿Qué tan disponibles estaríamos para hacer eso? ¿Qué tan disponibles estaríamos para hacer algo así? Y estando esta semana también en mi lugar de trabajo, me hacía yo esa misma pregunta. Si el Señor me dice, Andrés, ya, basta de este trabajo. Tú tienes una seguridad, estás recibiendo, devengando un sueldo, el mínimo, pero estás recibiendo un sueldo. Si yo te digo, basta ya de esto, deja tu trabajo y sígueme. Entonces, hay momentos en los que nosotros nos ponemos a pensar, ¿realmente Dios está llevando todas las facetas de mi vida? ¿Soy capaz realmente de confiar hasta ese punto en Dios? Y eso es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Pongo mi ejemplo porque hay ocasiones en las que nosotros tenemos que comenzar a mirar si realmente lo que nosotros hablamos es lo que realmente vivimos. ¿Estás viviendo esa confianza en Dios? Y el Señor muchas veces me pone eso en el corazón. Dices esto, pero ¿realmente estás viviendo esa fe? ¿Estás viviendo lo que dice la palabra? ¿Es real o solamente lo estás diciendo? Pero si el Señor me dice, bueno, hasta aquí llegó, no trabajas más, tienes que comenzar a trabajar en la obra directamente. ¿Soy capaz de hacer eso? ¿Mi confianza está realmente ahí? Y la pregunta que dice esta enseñanza, ¿realmente soy capaz de rendirme para que Él gane? ¿Es necesario? Nosotros tenemos una lucha y nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. Pero muchas veces nuestra carne muchas veces tiene el control en partes que nosotros no queremos darle el control. El control a Dios para todas las cosas que nosotros hacemos
como tener el control no solamente en ciertas facetas, en mi faceta familiar, en mi faceta educativa, mi faceta, bueno, académica, mi faceta laboral, ¿qué es realmente lo que yo le estoy permitiendo al Señor hacer? Juan 12:24, acompáñenme, mi hermano. Juan 12:24. Porque la gloria del hombre es igual que el tamo que se lleva el viento. Esa es la gloria del hombre. Y muchas veces nosotros nos sostenemos en eso. Algo que el Señor me ha estado confrontando mucho es el tema de que yo nunca debo, nunca, y le pido eso mucho al Señor, y es que yo nunca debo reposar, o sea, que repose mi tranquilidad o que repose lo que yo hago en el ministerio, que repose en mi conocimiento o en las cosas que he aprendido, porque ahí le voy a quitar el lugar a Dios. O sea, mi confianza no puede reposar en lo que hay en mi mente, mi confianza debe reposar en lo que hay dentro de mí, en mi espíritu. Mi espíritu es fortalecido a través del Espíritu Santo, y es algo importante, pero así debe ser en cada faceta. Y yo sé que de pronto para usted va a ser confrontante, pero sería bueno que nosotros nos tomáramos un momento, no en este momento, otro momento, que nos tomemos un momento para comenzar a decir, bueno, voy a hacer un listado de todas las facetas que tiene mi vida. Soy padre, soy esposo, soy hijo, soy trabajador, soy empresario, soy estudiante, soy líder, soy todas mis facetas. Digo, ¿realmente en esta faceta está recibiendo la gloria a Dios? ¿O el control, digamos, de ciertas facetas de mi vida se basan únicamente en lo que yo creo que yo puedo hacer? Porque cuando pensamos en esto vamos a entender que hay uno que es todopoderoso. Y en mí, digamos, por entendimiento, voy a saber que obviamente mis fuerzas no van a alcanzar lo que las fuerzas del Señor sí alcanzan. Y eso hace que pueda tener una posición. ¿Y sabe cuál es la posición que nosotros debemos tener ante el Señor? ¿Quién sabe cuál es la posición que nosotros debemos tener ante el Señor? A sus pies. Esa es nuestra posición. Nuestra posición no es igual a la de nuestro Señor. Recuerde que alguien intentó tener una posición similar a la del Señor, pero nuestra posición es a los pies de Él. Ojalá ahí, lavando sus pies con nuestras lágrimas y enjugando sus pies con nuestro cabello. Por eso cuando sucedió este relato que le estoy parafraseando, el Señor decía, y muchos hablarán de esto que sucedió. No solamente en este momento, sino muchos hablarán después. Porque esa es la humildad de corazón, la que nosotros debemos entender que debemos tener ante el Señor. Y dice Juan 12:24, iba hablando mientras usted lo buscaba. Dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿No le parece eso bonito, mi hermano? Pero dice que si nosotros amamos nuestra vida, así como está en este momento, quiero decirle, si amamos nuestra vida así, la perderemos. Usted va a decir, pero hermano, yo siento que estoy muy bien y estoy seguro de mi salvación. El Señor nos manda a ir creciendo de gloria en gloria. Y lo importante es que nosotros en ningún momento estemos satisfechos. Ese es el peor que lo puede pasar a un cristiano. Estar satisfecho en la posición en la que está. Estar acomodado, eso es lo peor que puede haber para un cristiano. Cuando un cristiano se siente cómodo, no crece. Porque está ahí, quieto. Amén. El Señor siempre va a estar confrontando algo que nosotros tenemos y es la autosuficiencia, el control que queremos tener en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros soltamos ese control únicamente cuando ya nos damos cuenta que nuestras fuerzas no alcanzan. Ahí sí soltamos el control. Antes no lo hacemos. Y eso es natural en el ser humano. El ser humano no se preocupa por decirle al Señor todos los días que le guarde su salud. O sea, el ser humano no lo hace. Todos los días estar orando, Señor, guárdame, que esté bien mi salud. Pero, y muchas veces pues nosotros estamos pendientes de nuestros controles y vamos al doctor y todo eso. Pero, cuando nos llega una enfermedad, la cual
nos dicen que ya no hay una manera de cómo nosotros poder librarnos de esa enfermedad, que ya no hay manera, o sea, no, los doctores le dicen, ya no podemos hacer nada. Ahí sí, en ese momento, ¿sabe qué hacemos? Señor, mírame, deseo tener más de ti, restaura mi vida, dame sanidad. Pero ¿por qué esperamos hasta ese momento y no cuando estamos bien? Y eso es natural en el ser humano. Sucede igual con el tema de nuestra economía. Muchas veces nosotros estamos cómodos económicamente, de pronto no tenemos deudas, de pronto, y estamos cómodos en la economía que tenemos. No estamos dando la gloria a Dios. Porque sé que de pronto en mi economía yo soy buen administrador y digo, no, yo tengo administrada mi plata, no me hace falta nada, está todo organizadito. Olvido que Dios está ahí. Pero viene una bancarrota y vienen las deudas y ya no tengo ni siquiera con qué comer, no tengo cómo hacer un mercado, no tengo con qué darle comer a mis hijos. Y ahí es cuando yo caigo en rodillas a pedirle a Dios. El Señor lo que desea es que nosotros perdamos ese control que tenemos de nuestra vida, que dejemos de controlar nosotros, que todo sea control de Él. Es mucho mejor el control de Dios que el control nuestro. Él lo conoce todo. Cuando usted va a algún lugar, voy a ponerle un ejemplo, que usted de pronto, no sé, tuvo una invitación para salir del país, va a ir fuera del país, pero usted no conoce a nadie allá, a dónde va, no conoce a nadie. Entonces, ¿qué hace? Llega y dice, voy a contratar un agente turístico, una persona que me lleve, que conozca dónde tengo que ir, que sepa dónde queda el aeropuerto, que sepa dónde queda el restaurante, que sepa dónde queda el hotel, porque yo llego y yo no sé. Y cuando contrato a esa persona y llego ahí y la persona me está esperando ahí en todo el aeropuerto, entonces yo me voy con esa persona y me dice, vamos a ir al restaurante, yo conozco cuál es el mejor restaurante, el más económico, me voy con él. Ya sé dónde queda, digamos, dónde queda el centro comercial, lo más económico, vamos allá, ya con él. Y deja uno que esa persona le guíe, porque esa persona ya conoce el lugar. Así mismo sucede y debería suceder en nuestra vida. Dios lo conoce todo, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y lo mejor sería que nosotros nos tomemos simplemente la mano y que Él sea el que nos lleve. Pero hay muchas cosas en las que si usted se examina va a encontrar que no está permitiendo que Dios tome el control completo. Hay instancias de nuestra vida donde dicen, la palabra del Señor me dice que, un ejemplo, me dice, no os unáis en yugo desigual. Dice la palabra, no os unáis. Y yo entiendo que no debo unirme en un yugo desigual. Pero creo que mis decisiones son mejores que las de Dios. De pronto, si yo me uno en yugo desigual, yo hago que la persona se vuelva cristiana. No, es darle el control a Dios en todas las facetas de nuestra vida. ¿Sí? Así que quiero pedirle que me acompañe a Jueces 16:28 y vamos a ver unos ejemplos. Jueces 16:28 y vamos a ver unos ejemplos de personas que perdieron y al perder pudieron ganar. Jueces 16:28. Y el contexto de este pasaje, se lo voy a hacer así corto. Y es que estamos hablando de Sansón. Sansón y su fuerza. ¿En dónde estaba realmente la confianza de Sansón? En su fuerza. Y si usted de pronto ha pensado que la confianza de Sansón estaba en Dios, quiero decirle que no. Él fue, por su padre y por su madre, fue direccionado en un voto que era el voto del nazareato. Y el nazareato le decía que habían cosas que él no debía hacer. Y a través de, usted ve todo el pasaje que habla de Sansón, se va a dar cuenta cómo él paso a paso incumple todas las cosas que él no debía hacer, él las hacía. ¿Sí? Tenía una fuerte inclinación hacia las pasiones pecaminosas. Nos habla de que en 2 ocasiones, bíblicamente dicen 2 ocasiones que estuvo con rameras, y en una ocasión que se metió con una mujer filistea. Y era lo que Dios le mandaba que no hiciera. Y él lo hacía. Porque él tenía el control de su vida a través de su fuerza. Hasta el punto estaba su confianza. ¿Cuál era su confianza en su fuerza? Que él fue capaz de entregarse directamente a sus compatriotas israelitas y les dijo, amárrenme, si ustedes no me hacen nada, llévenme y entréguenme con los filisteos. Y yo arreglo mis problemas directamente con los filisteos. Y los israelitas lo amarraron y lo entregaron a los filisteos. Y él se liberó y mató a varios filisteos. Porque su confianza estaba en su fuerza. Él estuvo encerrado en una ciudad sabiendo que le tenían cercado y él
simplemente lo que hizo fue salir a medianoche y alzar las puertas de la ciudad y escapar. Su confianza estaba en la fuerza. Pero cuando él se quedó sin fuerza, cuando él perdió su fuerza, cuando fue quebrantado, cuando le quitaron los ojos, dice Jueces 16:28, entonces clamó Sansón y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Cuando ya él no tenía fuerza, ahí sí buscó de Dios. Pero ¿qué es lo que nos muestra esto? Y esto es lo que yo quiero que usted se quede con este verso 30. Voy a leer el verso 30. Dice, y gritó Sansón, muera yo con los filisteos. Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Por qué nos confronta la palabra con esto? Es necesario porque podría decirnos simplemente que ese momento acabó con todas las personas que estaban allí, todos los filisteos. Pero no, la palabra lo que nos está diciendo es, miren, Sansón mató a muchísimos filisteos durante toda su vida, sin confiar en mí. Pero cuando confió en mí, él no tenía fuerza, yo le di la fuerza. Y él mató más filisteos en ese momento que los que mató durante toda su vida. Por eso está ahí en la palabra. Porque podría haberse redactado de una manera diferente, pero era que nosotros entendiéramos que una persona imperfecta durante toda su vida, cuando confió en Dios, se hizo la obra y el propósito de Dios. Amén. Vamos a Job, y vamos en Job a tomar simplemente 2 versos para hacer el contraste, y vamos a ir a Job 1:21. Job 1:21. Y si usted desea de pronto en su casa leer todo el contexto del capítulo 1, el capítulo 1 lo que nos está mostrando, bueno, partamos de algo, y es que Job es un libro poético. Está escrito de una manera que es una historia de la cual nosotros no podemos conocer realmente si Job existió o no existió, no hay una manera de saberlo. Job realmente es una historia que nos muestra lo que es la vida de una persona que conoce de Dios y dónde puede estar su confianza y su fe. Amén. Entonces nos muestra, como en cualquier historia de esos tiempos, nos muestra todo el contexto de una persona que tenía mucho, y nos relata paso por paso todas las cosas que él tenía. ¿Sí? Y nos dice que él era próspero. Amén. Y miren lo que dice el capítulo 1, verso 21, dice, bueno, voy a leer desde el 18. Si usted desea mucho más atrás, ahí digamos que es cuando se acercan a darle las noticias a Job. Pero voy a leer desde el 18, donde dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, ¿qué hizo? Adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y póngale cuidado al verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Pero hay algo importante porque siempre que se dan enseñanzas sobre Job, se dice, pues Job, la misma palabra dice que él no pecó en ningún momento, ni habló contra Jehová, ¿sí? Pero hay algo que sucede durante todo ese momento. Hay algo que va a suceder durante esos 42 capítulos de Job. Hay algo que va a suceder. Y es que nos muestra que Job tenía su confianza en Dios, pero va a pasar algo superior durante esos 42 capítulos. Y es que Job va a tener un encuentro real y verdadero con Dios. Job 42:10. Pasamos de todos los discursos de cada uno de sus amigos. Y tal vez usted recuerde el pasaje donde dice,
De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Voy a leer, bueno, voy a ir enfocado hacia al versículo 10, pero voy a leer unos versos antes para que usted se dé cuenta que la palabra nos está mostrando es que Job tuvo un encuentro real y verdadero con Dios. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Él lo está reconociendo. Él mismo lo está reconociendo, él está diciendo, así hablaba yo sin entendimiento y nada entendía. Eran las cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré, te preguntaré y ahora tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros y id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros y yo de cierto lo atenderé para no trataros con afrenta por no haber hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el najamita e hicieron como Jehová les había dicho. Y Jehová aceptó la oración de Job. Amén. Y aquí vamos al verso 10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Y ahí nos comienza a decir todas las cosas que vinieron sobre Job. Pero eso es simplemente añadidura. ¿Por qué no quise seguir leyendo todas las cosas que le dieron? Porque hay algo más importante y más específico que encontró Job. Y fue entender y comprender los preceptos de Dios. Entender a Dios. Conocerlo. Y es muy bonito como dice. Hay inclusive un canto basado en este. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puedes. Y al final de esa canción, que es igual a esta, dice, hoy me arrepiento, mi Señor. Porque muchas veces nosotros, vuelvo y digo, le escuchamos, asumimos conocer su palabra, pero la palabra Señor se queda en nuestros labios más que estar dentro de nosotros. La palabra Señor es aquel que manda sobre todo, pero hay cosas en las que nosotros no permitimos que Él obre. Hay cosas en las que nosotros decimos muchas veces, y escuché a un pastor dando una enseñanza hace poco y él decía, el Señor manejaba todas las facetas de mi vida y solamente había una a la que yo no le permitía que Él accediera. Y era cuando yo estaba completamente solo, cuando nadie me veía. Esa era la única faceta que yo no le permitía al Señor, que Él la manejara. Porque yo decía, yo pienso que yo puedo controlar mis pasiones, yo puedo controlar lo que hay en mi corazón. Pero nosotros no nos podemos confiar de nuestro corazón, dice la palabra. No te confíes. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y donde nosotros pensemos que más control tenemos, ahí tenemos que perder. Ahí es donde tenemos que decir, nos rendimos ante ti, Señor. Haz tú la obra. Amén. Vamos a ir un poco más rápido. Jueces 7. Jueces 7. Y nosotros, algo que es un ejercicio muy bueno, y es que nosotros cuando estamos estudiando la palabra, debemos tratar siempre de confrontar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Debe haber coherencia en las cosas que nosotros estudiamos. No nos podemos basar únicamente en el Antiguo Testamento. Pero estos ejemplos los vamos a trasladar ahorita al Nuevo Testamento, ¿vale? Dice Jueces 7, el verso 2, dice, Jehová dijo a Gedeón, hay mucha gente contigo, para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Se da cuenta? Eso es lo que sucede en nuestras vidas. ¿Qué le dice el Señor a Gedeón? Tú tienes cierta cantidad de hombres y si tú le ganas a los madianitas, ¿qué va a decir el pueblo y qué vas a decir tú? Vencimos gracias a la cantidad de hombres que teníamos. ¿Amén? ¿Sí?
Entonces lo que hizo Jehová fue comenzar a disminuir el ejército de Gedeón. Entonces, nos dice el verso 3, ahora pues, haz pregonar esto a los oídos del pueblo, quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa. Desde el monte de Galaad regresaron de los del pueblo 22,000 y se quedaron 10,000. O sea, ¿habían cuántos? 32,000. ¿Y Jehová qué hizo? Le dijo de nuevo a Gedeón, aún hay demasiados. Llévalos a beber agua, y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este conmigo, irá contigo. Pero del que cualquiera que yo te diga, que este no vaya contigo, ese no irá. Amén. Y disminuyó nuevamente el ejército. Él puso la prueba de cómo bebían agua y disminuyó el ejército aún más. ¿Sí? Hasta el verso 7 que dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a las madianitas en tus manos. No todos se devolvieron, si usted lee el pasaje y lo estudia, no todos se devolvieron, pero no todos estuvieron en la batalla. ¿Sí? O sea, de 32,000, ¿quiénes no pelearon? 31,700. O sea, solamente fueron 300. Disminuyeron, se fueron 31,700. Bueno, no todos se fueron, simplemente no todos lucharon. ¿Sí? Pero el verso 7 lo que dice es, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y si usted continúa leyendo el pasaje de Gedeón, fueron esos 300 los que vencieron a los madianitas. ¿Fue necesario qué? Perder hombres para poder ganar. ¿Pero por qué fue necesario? Para que la gloria fuera para Dios. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Nosotros tenemos que darnos cuenta, cuando estamos completamente derrotados, buscamos de Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando o lo que nos está enseñando a todos el día de hoy el Señor? Es que nosotros no tenemos que esperar a ser derrotados para darle el control a Dios. Si usted se da cuenta, la enseñanza no dice, sea derrotado para que pueda ganar. No, la enseñanza dice, ríndase. O sea, sea usted mismo, usted tome la decisión de perder para que sea Él el que gane. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Entonces, lo vamos a confrontar con la palabra, vamos a ir a Marcos 10, porque decía, no podemos basarnos en un testamento, entonces vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Y quién mejor para enseñarnos que nuestro Señor Jesús? Entonces vamos a ver lo que dice el Señor, Marcos 10. ¿Ya está ahí? Marcos 10, y vamos a leer, leamos desde el verso 24. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, o sea, lo que estaba hablando el Señor sobre el reino, y en este momento, para hacer, digamos que, contextualizar, tenemos la enseñanza de lo del joven rico, ¿sí? El joven rico había venido a hablar con nuestro Señor Jesús, había dicho que él quería seguirle, ¿sí? Y entonces él le dice, pues, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y ven y sígueme. Toma tu cruz. Pero él se afligió por estas palabras y se fue, ¿sí? El contexto entonces es ese. El Señor habla y dice, ¿quién puede seguirle? El joven rico se entristece y se va. Entonces, ¿qué es lo que dicen los discípulos? Verso 24. Se asombran de las palabras de Jesús respondiendo, antes de eso, verso 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Vale? Este era el contexto de lo que estábamos hablando anteriormente. Muchas veces las personas que, porque quiero decirle algo, y hay gente que dice, vamos a matar una vaca sagrada, y pues la verdad no, en realidad vamos a romper un paradigma evangélico. Este es un paradigma, ni siquiera es cristiano, es un paradigma evangélico. Y es que nosotros creemos, en muchas iglesias lo creen, bueno, voy a decir nosotros no, sino muchas iglesias lo creen. Y es que el cristiano, por ser cristiano, tiene que ser el mejor administrador del dinero. Y no, mi hermano. Hay cristianos que son derrochadores y no saben administrar el dinero. Ahora, si usted no tiene a Cristo, ¿puede ser buen administrador del dinero? Claro que sí. Dios no vino a enseñarle a usted a administrar el dinero, vino a dar salvación. Por eso usted se da cuenta que los
mayores, bueno, hay pocos billonarios del mundo, los pocos billonarios del mundo no son cristianos. Si usted mira a Elon Musk, no es cristiano, ¿sí? Entonces, esas personas, como Bill Gates por lo menos, no son cristianos, pero tienen algo y son buenos administradores del dinero. Para esas personas que tienen tanto dinero, es muy difícil perder el control de su economía, perder el control de su orgullo, decir yo estoy aquí por mí mismo para darle espacio al Señor. Es muy difícil. Y esto es una realidad que nos muestra la palabra del Señor. Nada de lo que pase o de lo que nos muestra la palabra del Señor necesita actualizarse. La palabra es actual por sí misma en estos momentos. Y nos damos cuenta de esas cosas. Qué difícil es para una persona darle la gloria a Dios cuando tiene dinero. Y yo puse un ejemplo hace varios días, no sé, como 20, como un mes, cuando llegaba y decía que la costumbre colombiana es que los papás llegan y le dicen a los hijos, le dicen, mire, nosotros tenemos todo lo que tenemos, pero mire, es por esto, mire, por el sudor de mi frente. Y ahí no está la gloria de Dios. La gloria está para la persona que ha luchado. Ahora, si la persona no cree en Dios, ¿sí? Y tiene todas las cosas que tiene, ¿necesito de Dios para conseguirlas? No. Hay algo más allá que el Señor puede dar. Y es algo que ni con el dinero se puede comprar. Y es la salvación y la vida eterna. Ahora, esto no es una enseñanza para decirle que usted tiene que andar pobre. No. Esto es una enseñanza para que usted entienda que el Señor debe controlar sus finanzas. ¿Sí? Pilas, porque no vaya a pensar, está diciendo que no. Hay que tener cuidado con esas cosas. Amén. Entonces, ¿qué dice? Verso 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí. O sea, no se lo dijeron al Señor. O sea, el Señor llegó y les dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios para los que confían en las riquezas. Y si usted se pone en el contexto del pasaje, yo me imagino que entre ellos se voltearon a decir, ¿y entonces quién va a ser salvo? Pero entonces mire lo que dice, Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, esta es la parte importante de nuestro pasaje. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado su casa, sus hermanos, sus hermanas, sus hermanos, sus hermanas, su padre, su madre, su mujer, ojo, mire, sus hijos, sus tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora y en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Me gusta este pasaje porque si usted se da cuenta, en el pensamiento, por eso dijo, ya rompimos un paradigma, ¿no? Vamos a hacer otro. Hay algo que se llama el efecto Mandela, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿no? ¿Sí? El efecto Mandela es que cuando nosotros en nuestra mente tenemos ya algo, está ahí, construido, es una construcción en nuestra mente. Está tan bien construido a través de la tradición o la costumbre que no nos damos cuenta que no es real. Entonces, si usted se da cuenta, cuando se predica este pasaje, se dice así, présteme atención, dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos, tierras por causa de mí y del evangelio, ¿sí? Que no reciba lo mismo en este mundo, ¿sí? Y en el siglo venidero, la vida eterna. Usted lo conoce así, yo lo conozco así, pero el verso no dice eso. El verso dice, aunque con persecuciones. Aunque con persecuciones. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Si usted pierde algo, por causa de mí, porque eso es, digamos, es importante, tenemos ahí una suma, ¿sí? ¿Sí? Porque no vaya a ser que yo perdí esto y el Señor me va a dar automáticamente, no, yo lo estoy perdiendo, pero por causa de Él, ¿sí? Alguna vez nos estaban dando una enseñanza, que también hay que romper muchas veces ese paradigma, y nos daban una enseñanza y nos decían, mire, hay una enseñanza de cómo debe ser el ministerio y cómo deben ser los hombres del pastorado y de los ministerios. Entonces, debe tener esto, luego debe tener esto, luego debe tener esto, y cuáles deben ser sus prioridades. Su prioridad debe ser esta, su prioridad debe ser esta, su prioridad debe ser esta. Esas prioridades usualmente se sacan del pasaje de Pablo, donde Pablo está indicando cómo debe ser el pastor.
pero él le muestra es cómo se debe evaluar al pastor. Él no le dice cuáles deben ser las prioridades del pastor. Hay que tener cuidado con eso. Entonces se asocia mucho, y si usted se da cuenta acá, ¿qué le está diciendo el Señor? Hay personas que están en el ministerio que han dejado sus hijos, han dejado sus esposas, han dejado su casa, han dejado sus tierras, pero el Señor les está asegurando, ustedes lo están dejando por mí, y ustedes van a recibir en este siglo más. Si sus ojos, o sea, les está diciendo, si sus ojos están acá en el mundo, ustedes van a recibir más, pero lo más importante es que en el siglo venidero van a recibir la vida eterna. Entonces, son cosas que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Dice el Señor, no hay ninguno que haya dejado algo por mí y no tenga mucho más. ¿Sí? Vamos a cerrar ya este pasaje, esta enseñanza. Ya digamos que lo que el Señor nos quería mostrar en esta mañana es de pronto que nosotros comencemos a entender que nosotros debemos confrontarnos, que de pronto inmediatamente no es posible que lo hagamos. Muchas veces nosotros tenemos lugares donde nosotros llegamos y decimos, el control que yo llevo no necesita del Señor, y tal vez no lo aceptamos directamente. Pero el Señor nos confronta a nuestra vida para que nosotros comencemos a cambiar esas cosas. Hay personas que a través del Espíritu Santo cambian cosas radicalmente e inmediatamente, pero hay otras personas que cambian progresivamente, y nosotros no podemos aplicar nuestra fe a todo el mundo de la misma manera. Debemos entender que hay personas que requieren de mucho más trabajo, y de pronto hay áreas en las que nosotros nos creemos, como dice alguien por ahí, nos creemos duchos, pero en realidad hay otras áreas donde nosotros somos débiles. Y es necesario que la palabra sea la que nos confronte y nos diga, pilas, usted tiene que mirar esta parte que está fallando. Estábamos hablando, yo estaba hablando con mi esposa y veníamos en el carro, y yo llegaba y le decía, porfa, dígame cuando yo hay cosas que yo no veo. Yo le decía, el Señor la puso ahí al lado es para que me diga cuando yo algo no lo veo. Porque de pronto yo creo que mi carácter está bien, pero es que mi carácter va a estar bien porque adivinen quién se autoevalúa. Pues yo. Entonces para mí todo lo que yo hago está bien. Y creo que la manera en que yo la hago es la mejor manera. Y necesito de alguien que llegue y me diga, mire, esto no sé qué. Entonces la vez pasada me decía, hay que hacer esto cuando vayamos a visitar. Y yo, listo, vale, ya lo tengo en cuenta, de ahora en adelante estoy pendiente de hacer eso. Eso fue hace un tiempito cuando comenzamos a visitar. Y ella me decía, pilas, porque esto hay que hacerlo así, así, así. Yo no lo había pensado. Y le decía, yo no me había dado cuenta. ¿Pero por qué no me había dado cuenta? Porque veo todo a través de mis lentes. Y el Señor pone personas para que nos muestre cuando nosotros nos estamos equivocando. Ahora, si lo que nos está diciendo la persona o el consejo que nos está dando no va conforme a la palabra, pues ahí sí no lo escuche, mi hermano. Pero si va conforme a la palabra, esté atento, porque el Señor es el quien le está hablando. Dijo alguien una vez, es que yo oro y le digo, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. El Señor no me habla nunca. Yo me pongo a orar y me quedo en silencio. Me dicen, quédese en silencio para escuchar la voz de Dios, y no escucho nada. Entonces decía, ¿quiere escuchar la voz de Dios? ¿Quiere escucharla realmente? Yo le puedo ayudar para que usted escuche la voz de Dios cada vez que usted desee. Ore, y después de orar, tome la Biblia y léala en voz alta. Va a escuchar la voz de Dios, porque esta es la voz de Dios, la mente de Dios, la palabra de Dios. Pero si viene una persona y le habla con fundamento en la palabra de Dios, incline su oído y escuche. El Señor hace esas cosas para que nosotros podamos recibir la palabra. Amén. Dije que íbamos a ir cerrando y vamos a Proverbios 3:5. La enseñanza tiene que tener una coherencia desde el inicio hasta el final, y vamos a cerrar esta enseñanza viendo unos pasajes en los cuales no vamos a ahondar mucho porque son muy claros y muy específicos. En el libro de Proverbios, el capítulo 3, Proverbios 3, el verso 5 dice, me dice cuando ahí me dice amén. Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina a tus músculos y refrigerio a tus huesos. Amén. Debemos depender de Dios. Había algo, porque yo tengo muy claro este verso, lo tengo súper metido en la cabeza, porque hace algunos años cuando comencé a llevar la dirección de la alabanza en la iglesia,
Cuando yo llevaba la alabanza, siempre llegaba ahí, cuando hacía una oración, llegaba y decía, nosotros no debemos declarar nada que no haga parte de la palabra. Pero hay algo que sí es importante que declaremos, y es declarar la dependencia hacia Dios. ¿Qué es declarar? Si usted se acuerda, cuando se firmó la Declaración de la Independencia, ¿sí? Es decir, algo que se estatuta a partir de ese momento como una ley. Eso es una declaración. Cuando se dice, mire, todos firmamos y a partir de este momento Colombia es libre. Eso es una declaración de independencia. ¿Qué es la declaración que nosotros debemos dar? La declaración de dependencia. Yo declaro mi dependencia de Dios. No tengo la fuerza para hacer las cosas. No tengo la capacidad para hacer las cosas. Porque hay un propósito mayor. Y yo puedo vivir toda mi vida sin dejar que Dios mueva mi vida. Y yo puedo llegar a cumplir mis metas, mis propósitos. Pero nosotros estamos para cumplir las metas y los propósitos que Dios tiene con nosotros. Amén. Por eso dije que hay que ser muy, hay que hilar muy finito en esta parte. Y es que no se está hablando de que usted no estudie, no se está diciendo que usted no trabaje, no se está diciendo de que usted no tenga empresa, no se está diciendo de que usted no sea próspero, no se está diciendo, nada de eso se está diciendo. Se está diciendo es que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, siguiendo sus propósitos. No les estoy diciendo como alguna vez hablé con una persona hablando de este pasaje, hablando con una persona, y esa persona llegó y me dijo, o sea que usted lo que quiere es que nosotros seamos unos androides, que seamos unos robots, y que nosotros no pensemos. Qué bueno sería que nosotros no actuáramos por nosotros, porque es que lo único malo que hay en nosotros somos nosotros. O sea, lo que está mal en nosotros, ¿qué es? Nosotros. ¿Qué es lo que me hace a mí dar valor? Y esto va a confronta mucho a las personas, digamos, a las personas, a los humanistas, los confronta y les da mal genio muchas veces. Cuando ellos llegan y dicen, no, es que el ser humano tiene la fuerza, el ser humano tiene la capacidad, el ser humano puede hacer, hay que sacar de la ecuación a Dios porque nosotros somos inteligentes, hemos llevado gente a la luna, hemos enviado androides y robots a Marte, nosotros somos capaces de convertir el agua salada en agua dulce para poder tratarla, nosotros podemos cambiar prótesis y partes del cuerpo, nosotros somos capaces. Y uno le dice, sí, somos capaces, pero la capacidad y la mente, ¿quién la puso ahí? Dios. Si Dios no le da a usted el entendimiento, y a veces la gente se confronta con eso, cuando uno le dice, ¿sí? Lo que uno es, lo que le da valor a uno, lo que da valor a mi vida como cristiano es Cristo. Nada más. Juan 15:5, vamos a tomar los dos pasajes y finalizamos. Dije que no lo iba a explicar y terminé explicándolo, entonces no, vamos a solamente a tomarlo. Juan 15:5. Y digamos que estos dos versículos, mi hermana Ruth que está apuntando, estos dos versículos son muy claros, son muy claros. Juan 15:5 dice así, me dice, cuando usted ya lo haya encontrado, amén, dice, voy a leer desde el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No estamos hablando de, este pasaje no está hablando de nuestra vida secular, está hablando de nuestra vida espiritual. Está hablando de que nosotros no podemos llevar fruto si no estamos con él. Amén. Y Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mi hermano, cuando tenga dudas, hay grandes hombres en la Biblia, grandes hombres en la Biblia. Y un gran hombre es Pablo. Y mire lo que dice Pablo, siendo el apóstol que fue. Gálatas 2. Dice el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y póngale cuidado a esto, que es lo que nos va a sostener esta enseñanza. Dice, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Amén. Ahora vive Él en mí, porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Póngase de pie, mi hermano.